cordial saludo a todas las personas que a esta hora nos ven y nos escuchan en este programa de Pensamiento Divergente. Hoy tenemos una invitada muy especial y para presentarla bastaría una pregunta: ¿usted quién es? Y por lo general la respuesta podría ser: yo soy periodista, trabajo en Blue Radio, soy columnista en El Colombiano, en El Espectador, soy escritora y soy mamá. Pero yo quisiera preguntarle a Ana, si esa pregunta se le hicieran, ¿qué estaría respondiendo? ¿Me estarías confirmando lo mismo que te estoy diciendo? ¿Por qué no nos dices quién eres? Bueno, primero, pues rector, muchas gracias por esta invitación a esta conversación. Pues pensar quién es uno es muy difícil. Yo diría que profesionalmente yo me definiría solamente como periodista. Creo que ese es mi mayor logro, hacer periodismo y hacer el tipo de periodismo que yo quiero y en dos lenguajes tan bonitos como es el escrito y el radial. ¿Y qué me defino como persona? Pues la definición como persona, yo creo que uno es esencialmente, pues, o por lo menos lo que aprendí de mis padres es uno es lo que puede hacer por los otros. Claro, hay una serie de definiciones, la amiga, lo que es uno en la familia, uno trata de ser buena mamá, buena esposa, buena hija, pero yo creo que esencialmente es lo que yo pueda hacer, ser en el otro, hacer por el otro. Yo creo que esa sería como la definición, me defino a través de lo que yo pueda hacer por los otros. Bueno, muchas gracias, Ana Cristina. Entre otras cosas, pues quiero agradecer su presencia, su acompañamiento en esta jornada al día de hoy en la Universidad de Medellín. Ana Cristina fue o estuvo como presentadora, como persona reconocida en nuestra región, en nuestro país, defensora de las libertades, de la justicia, de la equidad, y hoy nos acompañó en la ceremonia de grados de la universidad y sobre eso queremos hablar con la bienvenida nuevamente a Ana Cristina por acompañarnos. Una primera pregunta que le quisiera hacer es: uno de los lemas que distingue a la Universidad de Medellín es una universidad libertaria, es una universidad que desde su fundación creció bajo ese principio fundamental, basado en la libertad de expresión, la de cátedra, la libertad de pensamiento. Y hablando de libertades, es tal vez una de las reivindicaciones, lo pudiéramos llamar así, que más está amenazando el periodismo en Colombia y en muchas partes del mundo. Desde tu caso, ¿cómo ves esa amenaza? ¿Cómo manejas? ¿Cómo te mueves? En tu caso de periodista de opinión pues, que genera polémicas, por supuesto. ¿Cómo ves digamos, amenazado ese tema en el caso tuyo, en tu profesión y en el periodismo y en los comunicadores en términos generales? Yo creo que primero, rector, es preciso hablar de la libertad y de la libertad de expresión, que siempre se habla del derecho a la libertad de expresión y no de los deberes que conlleva la libertad de expresión. Los deberes que tiene el periodista para reclamar esa libertad de expresión que es tan necesaria, porque pues un país sin libertad de expresión no puede ser un país democrático, y eso es lo primero. En la medida en que se vean amenazados el derecho a la libre prensa, a la libre expresión, pues lo que se está amenazando es la democracia y están amenazados pues todos los ciudadanos. Yo creo que el caso mío, no quisiera referirme mucho al caso mío. Yo quisiera que pensáramos un poco más en el periodismo que se hace en el área rural o el periodismo que se hace en los pequeños medios. ¿Por qué? Cuando uno trabaja en un gran medio,
En el caso mío, yo trabajo en Blue Radio, soy columnista del Espectador y del Colombiano, son medios reconocidos y eso obra de muchas maneras como una suerte de coraza, ¿cierto? Hay una cierta protección que no quiere decir que uno tenga un esquema de seguridad, ni mucho menos, pero estar cerca a los centros de poder, es decir, el solo hecho de vivir en Medellín, vivir ya en un área urbana de una gran ciudad y pertenecer a un gran medio, eso ya de alguna manera protege. Los que están realmente desprotegidos son los periodistas que están en el área rural haciendo periodismo en lugares supremamente difíciles como el Bajo Cauca, como en Urabá, y que para poder comunicar dependen de condiciones muy complicadas y para poder financiar, pues para poder financiar sus medios, les toca primero o depender de la alcaldía o del soporte, de la ayuda, del poder, que se supone que es a quienes deberían controlar. Entonces uno dice, pues si me está patrocinando mi medio, ¿cómo lo voy a controlar si es que me está pagando el medio? Eso es una primera forma del control y de perder la libertad. Y lo segundo, que trabajan en unas condiciones dificilísimas, no solo de producción, sino porque están bajo la amenaza de bandas criminales y donde hay una precariedad estatal muy grande, empezando esa precariedad por la seguridad. Entonces yo creo que la gran libertad de expresión no es tan grande la amenaza en los grandes medios o los medios que se hacen desde las ciudades. Yo creo que la amenaza más peligrosa es una amenaza que está velada y que está en los medios comunitarios, que pueden ser en las ciudades, pero son medios comunitarios o que están en el área rural. Creo que ese es el periodismo que está realmente amenazado y que precisamente por no pasar constantemente por el discurso de los grandes medios, por eso es invisible y es muy peligroso porque si te pones a fijarte hacia atrás, ¿dónde está la gran almendra del conflicto? Es en el campo, es donde están pasando y donde históricamente han pasado todas esas barbaridades. ¿Y por qué pasan? Porque pueden y son invisibles, porque se ha buscado esa manera de invisibilizar a través de acallar el periodismo. Pues bueno, yo creo que pues ya que hablar de invisibilidad, y que es algo con lo que pues muchos no tienen derecho a hacerlo, a pesar de que lo sean, y que está, digamos, muy por fuera de esa invisibilidad en las redes sociales, de los likes, de los retweets. Ese derecho a la invisibilidad que acabas de mencionar justamente en el discurso ante los graduandos, haciendo pues como una analogía con un instrumento al cual nos referiremos posteriormente, que reclaman muchas personas que no quieren ser líderes o porque no se sienten como tales, pero que juegan un papel, un rol en nuestra sociedad y tal vez son los que mueven la sociedad. Es decir, los líderes, los visibles, son muy pocos, son una minoría frente a la cantidad de invisibles que nos rodean y los cuales también nos rodeamos. ¿Cómo rescatas y reivindicas eso a lo que te referías justamente en ese discurso, el derecho a ser invisibles? Ya no encajar además, es decir, no es solamente no ser el foco de miradas y que me parecía tan importante hablarles a los alumnos, no solamente no ser ese foco de miradas, sino también, pues si no encajo, está bien. Si usted no está en ese mismo modo en que están los demás o en esa misma conversación, está bien que no lo sea. Yo creo que las redes sociales son una forma de democratización del conocimiento y también de las conversaciones muy importante. De muchas maneras plantea conversaciones horizontales, pero también se presta para que haya una sobreexposición de ciertas ideas que tal vez en otros entornos no son tan importantes y que la gente empieza con una falsa sensación de esto es importante o aquí es a donde tenemos que mirar y uno se da cuenta, digamos por algunos influencers, que hay una preocupación muy grande por ser visible, porque me estén mirando, porque validen lo que soy y empieza esa preocupación por
sentirse solamente validado si los otros me dicen, me aprueban lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que eso tiene un gran peligro, porque no siempre todo lo que uno hace pues tiene que contar con la aprobación de otros. Y de hecho hay personas que han hecho obras grandes de la humanidad que eran profundamente reprobadas, es decir, eran criticadas y sin embargo siguieron adelante, y que en un principio, pues, por ejemplo, si uno mira la historia de la ciencia, hay muchos científicos que al principio decían, esta persona está completamente loca, pero ellos insistían. Entonces la aprobación no lo es todo. La aprobación, claro, si hay aprobación no quiere decir pues que uno vaya a correr para el otro lado, eso está bien, pero ir un poco contra la corriente, no depender de esa aprobación, también es importante para forjar algo que creo que es bien relevante, y es el carácter. Cuando uno tiene, digamos, un poco el viento en contra, y cuando aprende a forjar ese cuerito duro para la crítica, eso también está bien. No encajar y no depender tanto de que le digan a uno que lo que hizo está bien. Uno se tiene que, y creo que ese es el problema de las redes sociales, que se está dependiendo mucho de la afuera, y eso va un poco en detrimento de mirarse hacia adentro y esos procesos que de pronto no son tan populares, pero que son necesarios. Sí, así es. ¿Quién más que uno es el más autorizado para valorarse a sí mismo? Y eso es también un llamado, es decir, uno es lo que es si trata de entenderse a sí mismo y no en función de lo que digan los demás. Y precisamente sobre eso, usted hace una analogía muy bella entre la sociedad y una orquesta, y del ritmo de la orquesta, de cualquier tipo de orquesta, una sinfónica o una de rock, y en este caso te refieres al contrabajo, como el instrumento tal vez más invisible de todos, aunque es el más grande, en cualquier orquesta sinfónica. Es el instrumento que marca el ritmo, que lleva, digamos, la base armónica de cualquier obra sinfónica. Y esa analogía que hace es justamente esos individuos invisibles en una sociedad son los que marcan el ritmo de la sociedad. Por el hecho de ser invisibles no quiere decir que sean menos importantes, quizás juegan un rol muchísimo más importante para definir realmente cuál es ese ritmo de la sociedad. Para ti, ¿quiénes son esas personas en una sociedad que marcan y que están llamados a marcar el ritmo sin ser los grandes líderes y sin ser los instrumentos visibles, como lo es un director o un primer violín al que también haces referencia? Sí, primero pues esa analogía de la sociedad como orquesta nace pues de discursos y de escritos de Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta, el que fue el formador con Eduard Said de la orquesta que se formó entre niños israelíes y palestinos y árabes, y que hace toda, digamos, desarrolla toda esa idea de la orquesta, de la sociedad como una orquesta que funciona junta. Yo creo, rector, que pues, es decir, yo tomo el contrabajo a partir de esa anécdota que retomo en el discurso con los alumnos sobre un escritor que se llama Santiago Roncagliolo, que él decía, no, pues a mí nadie me paraba bolas porque yo tocaba el bajo en un grupo de rock. Entonces todo el mundo, pues las niñas querían salir con el cantante, con el guitarrista, querían salir con el baterista, pero con el del bajo no, y yo era el que estaba sosteniendo la armonía, pero eso nadie lo sabe. Entonces ahí fue cuando después leí ya pues el cuento del cuarábulo, que es el contrabajo de Patrick Süskind, que es un monólogo. Y yo diría que esas personas no son necesariamente las personas de una, podríamos decir, de una sola disciplina. La analogía del contrabajo es de muchas maneras para que cada uno de los alumnos que se graduó o de los alumnos que estaban estudiando en la Universidad de Medellín sientan que su instrumento, que su carrera, que su disciplina, que su instrumento es la más importante. Que a veces nos sentimos invisibles, por ejemplo en el campo del periodismo, uno se da cuenta
tantas veces que uno dice, ¿yo para qué hago esto? ¿Yo para qué investigo tanto? ¿Yo para qué me paso tanto consultando fuentes para terminar en esto? Y que a veces nos sentimos que no recibimos como esa recompensa del trabajo, pero que en realidad en ciertos momentos de la historia del país, algunas profesiones son realmente las que llevan el protagonismo, ¿cierto? Todos en algún momento podemos llevar el protagonismo, y el protagonismo no quiere decir ser los más visibles, sino hacer desde esa disciplina lo mejor posible por la sociedad, que es algo distinto. O sea, estar en el foco de la prensa, de la gente, de las redes sociales es algo muy distinto a tratar de hacer lo mejor posible lo que está dentro de mi disciplina de conocimiento, lo que está dentro de mis capacidades humanas para hacer algo por los otros. Entonces tú me dices, ¿quiénes serían? Yo no te podría decir, son las ciencias humanas, no, porque claro, las ciencias humanas son muy importantes, pero las ciencias humanas no te van a salvar en una pandemia. En una pandemia te están salvando los científicos que están investigando y que pueden lograr en un tiempo récord una vacuna que nos está salvando a todos. Entonces, digamos que en cada coyuntura hay disciplinas visibles o invisibles, y que, claro, en esa frase que cité de Daniel Barenboim, decía, lo lindo de la orquesta es que cuando te toca el solo del oboe, el resto de la orquesta se hace a un ladito, el oboe tú subes y después de cierto tiempo tienes que bajar porque ya vuelves a entrar con todo eso que es la gran sociedad. Entonces no digamos que es una disciplina, a todos nos va tocando el turno. Y bueno, y una vez más, no importa estar ni en la primera página, ni en la televisión, ni en las redes sociales, lo importante es dar lo mejor que se puede con el conocimiento que uno tiene y desde las habilidades que tiene, pues, para mejorar la sociedad. Sí, yo retomo, a ver, hay una anécdota muy interesante, no sé si la sabías. Uno de los directores de orquesta más reconocidos a nivel mundial es Zubin Mehta, que es un director de orquesta indio, y adivina cuál era el instrumento que él tocaba, el contrabajo. Entonces pasó de ser alguien invisible a ser una persona muy visible. O sea, el hecho de uno ser invisibles en algunos momentos de la vida no quiere decir que vayan a seguir siendo invisibles por el resto de su vida. Y precisamente sobre eso hablábamos en un programa anterior con un empresario muy reconocido en Colombia, egresado de esta universidad, y le preguntaba justamente por ese relevo generacional que ellos promueven. Y una sociedad, una organización, una corporación como la que él maneja, pues maneja o tiene líderes y también personas invisibles, que en algún momento dentro de esa corporación se van haciendo visibles y van siendo líderes, o sea, hacen, dijéramos, como una carrera. Y haciendo la analogía con la orquesta, le preguntaba más o menos, es casi como decirle, usted es un violinista, ahora le toca tocar el contrabajo. O usted es un oboísta y ahora le va a tocar tocar el trombón, pues, o otro instrumento de viento. Pues acá la gran pregunta es, ¿qué tanto esa clase dirigente o para formar esa clase dirigente la estamos formando en otras áreas del conocimiento precisamente para entender la sociedad en la cual se mueven? Porque todas esas corporaciones, llámense privadas o también públicas, tienen un rol dentro de la sociedad, es un instrumento dentro de la sociedad o un grupo de cámara, pues, para seguir con la analogía dentro de lo que es la sociedad. Y le preguntaba justamente, ustedes allá adentro promueven la asimilación de conocimientos en otras áreas, en áreas humanísticas o en ciencias sociales, si quieren comprender a la sociedad en la cual se mueven, porque no todo es dinero y rentabilidad, sino todas esas comunidades, todos esos grupos de interés a los cuales se le deben. Y hay también comparaciones muy interesantes entre lo que es la orquesta y la sociedad. Claro,
Y además porque ahora las empresas, lo que se está formando en las empresas, pues hace, digamos, un poco más tiempo llegó esto del capital social, la importancia de crear capital social, pero ahora hay otro ingrediente que es fundamental y si las empresas no entran en armonía, y sí, la palabra armonía no hay otra, con el cuidado del medio ambiente no están haciendo nada. Entonces, digamos, hay esas dos líneas. Por un lado, la generación de capital social. Yo no solamente estoy aquí para generar dinero, sino por otra parte está este compromiso que tengo con el ya que estoy viviendo y con las generaciones venideras. Y por eso Rector, cuando se habla de esas materias que son necesarias, la gente dice, no, es que tienen que poner una cátedra de ética. Y yo diría que no. En periodismo el maestro Javier Darío Restrepo, él decía, no, es que la ética se enseña es en el hacer. Cuando usted hace, el profesor cuando habla, el profesor cuando da los ejemplos, o el periodista cuando está en su ejercicio es cuando muestra esa ética. Entonces, más que esa discusión, creo que la discusión que propones o la discusión que estuvo con el doctor Gonzalo Pérez, el centro ahí es más esa discusión ética que tiene que estar no solamente en la academia, sino saltar de la academia a las empresas, a las corporaciones, a las distintas entidades para donde van los estudiantes, incluso si van a ser independientes. O sea, ese compromiso ético de no solamente lo estoy haciendo por mí, sino que aquí estamos conectados y ya estamos viendo que hay asuntos que parecían muy etéreos, como el cambio climático, que decían, no, eso no nos ha tocado y miren lo que estamos. O sea, es que ya las inundaciones no son en Chocó, las inundaciones son en Alemania, las inundaciones son 20 muertos en Nueva York. Es decir, ya son en el primer mundo el que está viendo el efecto de lo que estamos haciendo. Entonces, no es un discurso dominante que está en los medios y que no lo estamos viendo. No, ya es evidente que nos toca a todos y sí hay una conversación ética pendiente en todas las ramas en todas las disciplinas que puede haber en una universidad. Bueno, toquemos otro tema y sigamos con la comparación de la orquesta. Tú mencionabas ahora la obra El contrabajo de Patrick Süskind. Y él hacía mención a se refería que hay que tener, digamos, mucho cuidado en que sea el individuo el que domine el instrumento y no el instrumento el que domine al individuo. Y bueno, obviamente pues un contrabajo muchas veces mucho más grande en tamaño que el intérprete, que quien lo toca, pues es una, digamos, analogía muy bella justamente hacia un tema que está ocurriendo mucho recientemente, y es el individuo quien debe dominar la tecnología y no la tecnología la que domine al individuo. Y últimamente pues lo estamos viendo, y lo decía también Harari en sus 21 lecciones para el siglo XXI, hay que tener realmente mucho cuidado de hoy, por ejemplo, las grandes corporaciones tecnológicas, Google y esas plataformas, y Facebook y todas las que existen en esas materias, posiblemente conocen más de uno de lo que uno conoce de sí mismo, y por eso el llamado ahora también era, mire, la invitación es conózcase usted a sí mismo antes de que llegue esa tecnología, esas plataformas, y realmente lo direccionen a usted, y hace que usted en última instancia, sin darse cuenta, pierda la libertad. ¿Qué reflexiones tienes frente a esto? Bueno, ahí tocaste pues varios temas. Uno es, si empecemos con el cuento de Süskind y eso de que finalmente uno se da cuenta, este hombre, este músico de 35 años que está hablando, y finalmente lo que uno se da cuenta es que es el instrumento el que domina el músico, en el músico al instrumento. Hay una paradoja en el contrabajo, y es que el contrabajo, pues si usted no puede coger un taxi con un contrabajo, el contrabajista tiene que tener su propio transporte, no puede ir en moto al concierto.
el contrabajo necesita un transporte especial, casi que necesita un cuarto o una casa especial. El contrabajo, a pesar de ser tan aparentemente invisible dentro de la orquesta, pues es un animal gigante, es el más grande de los instrumentos, y ahí hay una paradoja muy interesante que precisamente se aplica a las disciplinas, a las distintas disciplinas del conocimiento, en el sentido de que la disciplina no lo puede dominar a usted, sino que es usted, el individuo, que no tiene que ser necesariamente que hablemos de una herramienta como es Google, por ejemplo, sino que usted siempre tiene que ser el que tenga el dominio sobre la herramienta, sobre su misma disciplina. Es decir, que siempre sea el mismo ser humano el que esté a cargo de lo que está pasando, ¿cierto? El ser humano, ¿con qué? Con las herramientas que uno ha recibido pues en la familia, en la universidad, donde sea, en lo que uno ha leído, en lo que uno ha visto, pero que en primer lugar no sea la herramienta o no sea el dispositivo o no sean las cosas las que lo estén dominando a uno, sino que finalmente uno con lo mejor que tiene pues sea uno el que lleve el dominio. Ahora lo que dice es el ejemplo de Google y bueno, y Facebook, que pues yo no tengo Facebook, tengo redes sociales, una de ellas es cerrada, y yo le tengo pavor, yo le tengo pavor a los perfilamientos, además porque en todas las listas de perfilamientos que han salido del Estado, en todas estoy yo. Entonces yo creo que no hay nadie que le tenga el miedo a que lo perfilen a uno, o a que sobre todo pues por la familia, es por lo que más me preocupa a mí. Yo creo que entramos en un grado de no comprensión de lo que es la confianza. ¿Sí? Hay algo que pasa con las redes sociales, y es que en una época, pues en la generación mía, en la generación tuya, que lo primero que le decían a uno era no hables con extraños, y las redes sociales es abra la puerta, abra las ventanas, abra todo para un montón de extraños. Y eso está bien en la medida en que, claro, estás conociendo nuevas personas, es mucho más democrático, puedes tener conversaciones más democráticas y más abiertas y más plurales, pero al mismo tiempo estás entregando una cantidad de información que está yendo contra todo lo que es no solamente esa información personal o privada que deberíamos conservar, sino que más allá, y me parece a mí más preocupante, o sea, más preocupante que se sepan la cuenta de banco o mi clave de banco o mis teléfonos o mis contactos. A mí lo que más me preocupa o más preocupante me parece de todo lo que está pasando es que se perdió la noción de lo que es privado. Ya la noción de privacidad es supremamente difusa. La intimidad. Exacto, de la intimidad, porque entonces ahí empiezas a ver una cantidad de fotos, de imágenes de gente, no sé, amarrándose el zapato, haciendo unas cosas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, hizo un jugo, pues rico, que le quedó el jugo rico en la casa, pero ¿por qué tienen que ver 5 millones de personas ese jugo? O sea, ¿qué importancia? Y bueno, uno dice, claro, está la cotidianidad, retomar la importancia de la cotidianidad, pero también en la cotidianidad, cuando esa cotidianidad simboliza algo, cuando le puedes dar un símbolo que representa algo para mostrarte ante los demás, pero no esa cosa de compartir todo lo íntimo por compartirlo. Sí, es como una suerte de voyerismo del siglo XXI, ¿no? Sí. Voyerismo y exhibicionismo. Y exhibicionismo. O sea, sí, están los dos juntos. El sí. que ve y el que exhibe, sí, así es. Sí, hay una cosa impresionante, claro, sí, por una parte ese voyerismo, pero por el otro lado es querer exhibirlo todo el tiempo, y a uno lo sorprende, o por lo menos a mí me sorprende un poco más cuando se trata, digamos, de personajes que deberían estar cumpliendo otro papel ante la sociedad, digamos, modelando un poco más el discurso, ¿sí? A las personas que nos tocó ir a la universidad y buscar en biblioteca todo el tiempo, por supuesto que todavía todo el mundo usa bibliotecas, pero cuando no había Google nosotros no teníamos otra herramienta distinta a la biblioteca. O sea, nosotros íbamos a hacer una investigación y teníamos que ir a la biblioteca, y el Google era que nos tocaba en un fichero y busque los libros. En ese momento, cuando el conocimiento era tan difícil de conseguir, o que uno tenía que preguntar, bueno, ¿quién me puede hablar de esto para yo ir y hablar con esa persona? En
en ese contexto de buscar el conocimiento de esa manera, había como no sé, como una noción más clara de la importancia de lo que se decía en público, ¿cierto? De lo que valía la pena conversar en público, decir en público y publicar, porque uno trabajaba muy duro por conseguir esa información. ¿Sí? Si yo iba a hacer una investigación, qué sé yo, de los árboles que estamos viendo por esta ventana, de este árbol que veo por la ventana y que no sé el nombre para mi vergüenza, si yo quería averiguar el nombre, las características de ese árbol, yo tenía que ir a la biblioteca o ir al jardín botánico, hablar, qué sé yo, con el profesor Cogollo a que me explique el nombre de este árbol y sus características. No, yo ya entro a Google y precisamente tal vez un poco esa facilidad como que nos quitó la noción de la dificultad de lo que es entender, no solamente aproximarse al conocimiento, sino entender. Y eso, digamos que es una conversación pendiente que también sobre todo los profesores en las universidades tenemos que tener con los alumnos y afinar un poco la manera de aproximarnos al conocimiento y en ese sentido a lo que es privado, a lo que es público y lo que sí vale la pena ser dicho, digamos, a una gran audiencia. Bueno, ahora, a ver, hablemos un poco de los jóvenes. Hay 3 elementos que tenemos en el tintero en esta conversación tan interesante. Una, hablar de los jóvenes. Otra, hablar de los excluidos. Y por supuesto, un elemento que es transversal a los 2 temas es de las mujeres. Y de esos 3 elementos o de esos 3 aspectos te referiste también en el discurso. Bueno, hablando de los jóvenes, pues digamos Colombia hoy como sociedad está interpretando digamos una sinfonía que va cambiando, es como una sinfonía infinita y en las que se mueven aspectos que tú como periodista has vivido, has tenido un papel bastante crítico sobre las formas de la política, sobre la inequidad y sobre muchos otros fenómenos que dijéramos que generan desigualdades. ¿Cómo vemos nosotros a esta nueva sociedad que emerge, este relevo generacional? ¿Cuál debe ser el rol de ellos en la interpretación de estas nuevas músicas en esta orquesta que se llama Colombia? Sí, lo que estamos viendo ahora, los jóvenes en las calles, no es algo que solamente esté ocurriendo en Colombia, eso ya ocurrió en Chile, ya ocurrió en Francia, en otros lugares también está sucediendo y que es una respuesta a la misma coyuntura del mundo, de un sistema que se ha mostrado profundamente inequitativo y que tiene que tener no solamente un cambio en el discurso, sino un cambio en los compromisos que los nuevos profesionales tienen. Si volvemos a coger esa analogía con la orquesta, estos jóvenes que estamos viendo en las calles hoy, los jóvenes que, por supuesto, estoy hablando del tipo de protesta legítima, que es por a veces unos propósitos que es tan difícil definir, que no es poner 1, 2, 3, 4 o tener una lista de pliegos, no estoy hablando de eso, son jóvenes que están insatisfechos y que tienen una protesta y que están haciendo una protesta legítima. Estos jóvenes, la música está hecha de los sonidos, pero también de los silencios. Y estos jóvenes estaban sometidos a un silencio, y ellos ya no quieren ese silencio. Entonces, había una serie de poderes, había entre ellos, pues en primera línea, el primer poder es el poder estatal, y ciertos poderes económicos que estaban tratando de que ellos estuvieran en silencio, y ellos están buscando, un momentico, es que ya me toca el solo a mí. Es el momento de mi instrumento y yo quiero tocar el instrumento en este momento. Y usted, como Estado, un momentico, déjeme yo hablo. Usted ha hablado durante muchas décadas, es el momento mío de hablar. Y yo creo que es completamente legítimo, porque además hay que mirar algo y es que estos jóvenes no son jóvenes que uno diga son jóvenes de estratos bajos, que son desvalidos, desvalidos en el sentido de que son vulnerables económicamente o que han sido descuidados del Estado. No, ahí también hay de universidades privadas, hay
toda una cantidad de jóvenes que están ahí y que quieran hacer parte de esa protesta. No ha sido, o sea, no son jóvenes, ya no hay ese fenómeno de esto es universidad pública. No, aquí hay universidad pública, hay universidad privada, hay jóvenes que no han entrado ni siquiera al sistema educativo y que dicen yo quiero estar acá. Entonces yo creo que en esa sinfonía hay silencios, y este es un silencio que se tenía que romper, y dijeron no, ustedes creen que todos vamos a tocar la partitura que siempre nos han dicho desde arriba que toquemos, y no, este es el momento de nosotros, no queremos ese silencio, ustedes por favor, bajito el instrumento de ustedes, que ya es el momento de los sonidos de nosotros, y me parece completamente válido, y yo celebro eso. Yo realmente quisiera que estos jóvenes que están en las calles, la dificultad que yo veo en este momento no es que estén en las calles o que estén indispuestos, porque tienen toda la razón de estar así, sino la dificultad de encauzar, porque son muchos los orígenes. Sí, bueno, Ana, pues se me van a quedar un montón de temas en el tintero porque me están haciendo ya por allí señas, pero yo quería concluir en dos aspectos así muy breves, y que no debieran ser breves, sino que prácticamente podría requerir, digamos, otro espacio como estos, y es hablar de las mujeres en Colombia y en términos generales en la sociedad, que es algo que mencionas, y es un grupo pues, de personas, de seres humanos, que también históricamente han jugado el rol de invisibles, ¿cierto? Han pretendido los hombres de invisibilizarlas, de asignarles papeles, digamos, secundarios aparentemente dentro de la sociedad, y pues las mujeres también empiezan a levantar la mano y a decir un momentico, nosotros tenemos igualdad de derechos que los tienen pues los hombres, y esto ha sido una lucha inmensa, e incluso pues ha generado pues fenómenos como los de las violencias de género y discriminaciones en el trabajo. ¿Cuál es el mensaje? Justamente, y lo mencionabas hoy, el 59% de las personas que se graduaron son mujeres, y hacías una referencia específica sobre ellas y llamándolas digamos, resaltando, utilizando esa palabra, la berraquera, por el hecho de haberse atrevido justamente a hacer y a querer hacer lo que estaban diciendo. Y dentro de esos, no solo de mujeres, sino también de hombres y de seres humanos en general, están otros que han sido aún más invisibles, que son las comunidades LGTBI, de las cuales ni siquiera aparentemente hay cifras. ¿Por qué no vamos concluyendo, digamos, con esos dos aspectos que yo creo que son muy importantes reivindicarlos en una charla como esta? Hay algo muy bonito, y es que la Universidad de Medellín le entregó diplomas por primera vez a 2 mujeres en el año 1959, 2 años después de que las mujeres votaron por primera vez en Colombia. Es decir, la universidad hizo lo posible por estar en ese discurso de la sociedad, en ese nuevo discurso. Hay algo que es interesante, y retomo el primer punto del que hablamos, rector, y es la libertad. Cuando hablamos de que la mujer conquiste el afuera, porque siempre pues esto viene desde la prehistoria, el hombre que sale a cazar y la mujer que se queda en los labores de cuidado. Básicamente lo que ha dejado por fuera del ámbito de lo público es las labores de cuidado, que no quiere decir que las labores del cuidado no sean importantes. Yo creo que lo relevante acá es entender, es la libertad de la mujer para elegir. Es decir, si yo me quiero quedar en mi casa cuidando a mis hijos, está muy bien si yo lo quise hacer, no porque mi marido o porque mi papá o porque los hombres a mi alrededor me dijeron usted lo tiene que hacer. Los roles de cuidado son bellísimos, son centrales en la sociedad, pero que sean la libre elección de la mujer, que no sea porque alguien más se lo impuso. Porque a veces me preocupa un poco eso de que la gente se horroriza con las labores de cuidado. No, las labores de cuidado son fundamentales. Además hay una economía del cuidado y que no es reconocida y que es fundamental. La economía de cuidado es de primer orden y de la mayor importancia. Entonces, eso en primer lugar. Y lo segundo es que
Claro, las mujeres cuando llegamos, yo lo tengo que decir, yo sí, hablarlo en primera persona, yo nunca me he sentido discriminada. Es que no se trata de mí, es que yo no estoy hablando aquí de mí. Estoy hablando de lo que tengo que mirar hacia atrás. Yo cuando me presenté a las universidades encontré que podía competir en igualdad con hombres. Estoy en una carrera que se gradúan más mujeres que hombres también. Cuando encontré que ahora en la Universidad de Medellín se graduaban más mujeres, pues me llenó de alegría que hubiera más mujeres. Pero eso que vemos ahora como algo, digamos, tan normal, es algo que costó mucho durante muchas generaciones. O sea, tener mujeres como las mujeres que se graduaron aquí primero de Derecho, como las mujeres que empezaron, si uno mira las fotos, por ejemplo, las fotos viejas de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, de esas primeras cortes eran 30 corbatas y 2 taconcitos, o un taconcito, y son todos parados, y uno dice, esto no puede ser, además porque somos mayoría de la población mundial, y uno dice, esto no puede ser. Entonces, no se trata de decir, mire, la voy a recibir porque es mujer. No, yo a usted no la voy a recibir en esta universidad porque es mujer. Yo a usted la voy a recibir porque usted es estudiosa, porque usted es berraca, porque usted ha trabajado por estar en ese pupitre. Yo por eso la voy a recibir. Pero usted tenga en cuenta que ese pupitre es un pupitre que está ahí para usted porque hay muchas generaciones que han trabajado para que usted esté ahí sentada, además de su propio esfuerzo. Pero así como usted se va a esforzar por conservar ese pupitre y llegar a tener un diploma, cuando usted salga al mundo laboral, trabaje para que otras mujeres tengan esa misma oportunidad. Y conecto aquí con una mención sobre la comunidad LGTB. Cuando hice la consulta de cuántos hombres y cuántas mujeres se graduaban, y yo les dije, ¿y LGTB? Dijeron, no tenemos el dato en la Universidad de Medellín. Claro, la pregunta es, pero uno, ¿por qué se tiene que definir por la condición sexual? Y uno diría, no, en una condición, digamos, en condiciones normales no habría que definirse por la condición sexual, pero es que resulta que la comunidad LGTB históricamente ha sido discriminada y excluida en sus familias, en sus colegios, en la misma academia ya, en las universidades y en campos laborales, por ser de la comunidad LGTBI. Entonces yo creo que sí vale la pena hacer esa reivindicación de personas que están en ciertos lugares, y como en la academia, como en las empresas, y que es importante decir, sí, yo pertenezco a esta comunidad, pero es porque es un logro histórico, porque históricamente han sido discriminados, porque históricamente han sufrido en sus familias. Es que el solo hecho de que todavía estemos hablando de salir del closet, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es que todavía estamos hablando de eso? Eso debería ser algo natural. Los que deben salir del closet son los datos también, como bien lo mencionas. Pues, Ana, muchas gracias. Ha sido una conversación muy agradable y esperamos que a todos ustedes también les haya gustado. Y bueno, este es el inicio de una conversación muy larga que posiblemente vaya a tener varios fascículos, Ana. O sea, esperamos contar nuevamente contigo en los próximos programas acá en Pensamiento Divergente. Feliz día para todos. Rector, muchas gracias, y muchas gracias a la Universidad de Medellín por esta oportunidad de conversarles a los alumnos, de hablar con ellos, que celebro tanto que salgan a ese otro mundo real que hay en el campo laboral. Yo creo que siempre es una felicidad salir a hacer algo por los demás. Muchas gracias, Ana.